El hombre más poderoso de la ciudad vio a su hijo en una silla de ruedas y a una niña tratando de hacerlo levantar el pie. Le pareció cruel, le pareció humillante, y avanzó furioso para detenerla. Pero lo que ocurrió segundos después hizo que todo el parque se detuviera, y lo que aquella niña reveló haría que el hombre que nunca lloraba rompiera en llanto. Habían pasado 3 años desde el accidente. Joaquín tenía solo 5 años cuando el coche, conducido por un padre distraído al teléfono, chocó con el destino. Desde entonces quedó parapléjico. Era un niño lleno de vida, de risas escandalosas y sueños sencillos. Quería correr más rápido que el viento. Ahora el viento lo rebasaba. Las piernas no respondían, los músculos se atrofiaron y el silencio ocupó el lugar donde antes vivía la alegría. Francisco, el padre millonario que compraba todo, descubrió que el dinero no compra perdón, ni movimiento. Probó clínicas, médicos, milagros, pero cuando el último examen dijo irreversible, algo dentro de él se rompió para siempre. Desde entonces, el hombre que dirigía imperios ya no controlaba ni su propio corazón. Su casa se convirtió en un mausoleo moderno, impecable, frío. Joaquín vivía allí como un fantasma de sí mismo, atrapado en la silla de ruedas y en la ausencia de miradas. Francisco evitaba mirarlo, porque cada vez que veía a su hijo veía su propio error. Si hubiera frenado antes, si no hubiera contestado esa llamada, repetía mentalmente como una penitencia diaria. Así padre e hijo coexistían bajo el mismo techo, pero separados por un abismo que el tiempo solo hacía más profundo. Aquel domingo, el parque parecía un intento fallido de normalidad. Francisco empujaba la silla de Joaquín con movimientos duros, sin ternura. El niño observaba a los demás jugando, y por un instante sus ojos brillaron, para apagarse de nuevo. «Vamos hasta aquella banca», dijo el padre con voz seca, sin esperar respuesta. Al llegar, sacó el teléfono del bolsillo. «Necesito atender una llamada rápida. Vuelvo enseguida». Mentira, no había ninguna llamada. Simplemente no soportaba permanecer mucho tiempo frente a aquello que le recordaba su fracaso más doloroso. Joaquín se quedó en silencio, mirando el movimiento del parque. El sol se filtraba entre los árboles, dibujando manchas doradas en el suelo. De pronto, una niña se acercó. Era Laura. Llevaba un balón entre las manos, el rostro curioso y la mirada confiada. Ya se conocían desde hacía un tiempo. «¿Recuerdas lo que prometimos?», preguntó ella con tono suave. Joaquín dudó mirando sus pies inmóviles. «Creo que no va a funcionar, Laura». Ella sonrió, decidida. «Sí funcionará. Solo inténtalo otra vez. Hazlo como te enseñé». Desde lejos, Francisco levantó la vista del celular y se quedó helado. La escena para él era una provocación cruel. Una niña, desconocida, atrevida, animando a su hijo a hacer lo imposible. La sangre le subió a la cabeza. Soltó el teléfono y comenzó a correr, empujando a quien se interpusiera en su camino. «¡Hey! ¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, su voz resonando por todo el parque. Los presentes se giraron. Joaquín se encogió. La niña, asustada, dio un paso atrás. «Solo quiero ayudar». Él dijo que quería intentarlo, trató de explicar. Pero Francisco estaba ciego de dolor y rabia. «¿Ayudar? ¿Te estás burlando de él?». El aire se volvió pesado. La niña, con lágrimas formándose, sostuvo el balón con fuerza, sin entender por qué aquel hombre gritaba tanto. Joaquín intentó intervenir con voz temblorosa. «Papá, basta». Pero antes de que Francisco pudiera decir algo más, algo lo hizo callar. El pie derecho del niño se movió. Primero un leve temblor, luego un impulso. El balón, tocado por la punta del zapato, rodó lentamente sobre el pasto. Un silencio sepulcral envolvió el parque. Francisco, boquiabierto, sintió que las piernas le fallaban. «Dios mío, pateó», murmuró con la voz entrecortada. El tiempo se detuvo.
La niña sonrió, con los ojos brillando entre lágrimas y asombro. Joaquín miraba su propio cuerpo, incrédulo, riendo y llorando al mismo tiempo. Francisco cayó de rodillas, el rostro deshecho. Todo lo que intentó controlar se derrumbó en ese instante. El orgullo, la culpa, el miedo. Lloró como nunca antes había llorado. Estaba ciego. Dios mío, ¿cómo pude rendirme contigo?, repetía, apoyando la frente en la tierra. La niña se acercó, se agachó a su lado y dijo en voz baja: a veces el amor solo necesita una oportunidad para volver a moverse. Y en ese momento, sin entender cómo, Francisco sintió que algo mucho más grande que un movimiento empezaba a ocurrir. El silencio aún flotaba en el aire cuando Francisco levantó lentamente la mirada. El suelo bajo sus rodillas parecía haber tragado todo el pasado, y de repente, el sonido de las risas, de los paseantes y de los pájaros regresó en oleadas que parecían venir de otro mundo. Joaquín temblaba, el rostro empapado en lágrimas y asombro. La niña, jadeante, sostenía el balón contra el pecho, como si protegiera un secreto. ¿Cómo es posible?, murmuró Francisco, la voz quebrada. Laura respiró hondo. Su mirada, que hasta entonces cargaba inocencia, ahora parecía guardar algo mucho más profundo. La verdad que había estado escondiendo. Señor, no fue por casualidad, comenzó ella, titubeante, pero firme. Yo he estado ayudando a Joaquín desde hace un tiempo. Francisco parpadeó confundido, como si no hubiera entendido. ¿Cómo que ayudando?, preguntó, con la voz oscilando entre la incredulidad y la ira contenida. La niña apretó los labios, miró a Joaquín y luego volvió a mirar al hombre arrodillado. Nos encontrábamos aquí, en el parque, desde hace semanas. Venía con mi mamá, pero luego empecé a venir sola. Hacía los ejercicios que ella me enseñó, pero en forma de juego. Él nunca dejó de intentarlo. Francisco sintió el estómago revolverse. La idea de que su hijo, ese niño callado y apagado, había estado luchando en secreto, sin que él lo supiera, fue como una puñalada. ¿Ejercicios? ¿Tu madre es...? Se preguntó sin terminar la frase. Era fisioterapeuta, respondió Laura con sencillez. Me enseñó algunas cosas y quise probar. Pensé que tal vez su cuerpo solo necesitaba recordar cómo era. Miró a Joaquín y los ojos de ambos se encontraron con una complicidad silenciosa. Jugábamos a patear, a sostener, a intentar movernos. Él sonreía, ¿sabe? Cuando usted no lo veía, él sonreía. Las palabras atravesaron a Francisco como cuchillas. Él, que había tenido a los mejores médicos, los equipos más caros, las promesas más grandiosas, había sido superado por una niña con un balón y fe. ¿Estás diciendo que hiciste lo que ningún especialista logró?, preguntó, tratando de no dejar que la voz se quebrara. No, señor, respondió Laura bajando la mirada. Yo solo hice lo que mi corazón me dijo. El que lo hizo fue él, yo solo estuve a su lado. La sencillez de esa respuesta desarmó a Francisco. Se llevó las manos al rostro, respirando con dificultad, como si el aire pesara toneladas. Joaquín observaba a su padre, el pecho acelerado. Papá, no quería que supieras. Si fallaba otra vez, no quería verte triste, dijo el niño, con voz entrecortada, casi en un susurro. Francisco lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, vio a su hijo como el niño que aún era, no como el recordatorio vivo de un error. Hijo, tú no me pusiste triste. Fui yo quien dejó de verte. Las palabras salieron como una confesión tardía, y al decirlas, sintió el peso de todos los días que pasó ausente, escondido tras la culpa, creyendo que amar era lo mismo que controlar. Laura, aún cerca, se agachó otra vez junto a Joaquín. Solo quería que él volviera a intentarlo, dijo con la dulzura firme de quien dice la verdad sin pedir permiso. Mi mamá dice que cuando uno cree de verdad, el cuerpo escucha. Creo que hoy el de él escuchó.
Francisco permaneció en silencio, incapaz de responder. Cada palabra de la niña resonaba como un espejo que reflejaba su propia ceguera. Él, el hombre que podía comprarlo todo, nunca pensó en ofrecer lo que más faltaba: esperanza. Y fue una niña quien se lo enseñó sin pedir nada a cambio. Las personas alrededor comenzaron a dispersarse, pero para Francisco el mundo seguía detenido en esa escena. Miraba a Laura como quien observa un milagro en forma humana. ¿Cómo una niña tan pequeña puede entender todo esto?, preguntó incrédulo. Laura solo se encogió de hombros, con una media sonrisa en los labios. Creo que hay cosas que no necesitamos entender, solo sentir. El viento movía los rizos de su cabello, y el sol filtrado entre los árboles parecía resaltar el contraste entre ella y el hombre que la observaba, el lujo frente a la sencillez, el control frente a la entrega. Joaquín tomó la mano de su amiga, apretándola con gratitud. Francisco, al verlos, comprendió algo que lo aplastó y liberó al mismo tiempo. Su hijo había encontrado lo que él no fue capaz de ofrecer: amor genuino, paciencia, fe. Y esa revelación lo atravesó con la fuerza suficiente para derrumbar cualquier rastro de arrogancia que aún quedara. Se levantó despacio, miró a Laura y murmuró con voz temblorosa: «Quiero conocer a tu mamá». El camino hasta el barrio donde vivía Laura fue silencioso, pero cargado de una energía casi sagrada. Francisco empujaba la silla de Joaquín con un cuidado que no se veía hacía años. Cada pequeño movimiento parecía un pedido mudo de perdón. La niña caminaba delante, sosteniendo el balón contra el pecho como si fuera un trofeo de fe. Los árboles del parque quedaban atrás, y poco a poco las calles limpias y arboladas dieron paso a callejones estrechos, con casas sencillas, muros descascarados y olor a pan recién horneado. A cada paso, Francisco sentía el suelo bajo sus pies volverse más real, más humano, más distante del mármol frío de su mansión. «Es aquí», dijo Laura, señalando una casa de fachada sencilla, pintada de un azul desgastado por el tiempo. Había flores improvisadas en latas de conserva y una cortina de encaje moviéndose con el viento. Francisco se detuvo frente al portón, dudó un instante. Sentía el corazón acelerado y no entendía por qué. «¿Está en casa?», preguntó, disimulando el nerviosismo con un tono formal. «Sí», respondió Laura sonriendo. «Pero no sabe que viene usted». El hombre respiró hondo. El aire parecía más denso, como si cada molécula guardara un secreto esperando ser revelado. La puerta se abrió antes de que Laura pudiera tocar. Una mujer apareció, mirada firme, expresión serena, un delantal manchado de harina. Francisco sintió que el tiempo se detenía. Su rostro le resultaba familiar, intensamente familiar. «¿Genoveva?», murmuró casi sin aire. La mujer lo observó en silencio por unos segundos, el reconocimiento reflejado en sus ojos. «Francisco Andrade», respondió ella, seca, sin emoción. El nombre sonó como una sentencia. Joaquín observaba todo sin entender la tensión invisible que llenaba el ambiente. Laura, sin percibir la gravedad del encuentro, sonrió y anunció: «Mamá, él es el papá de Joaquín, el niño del que te hablé». Francisco dio un paso adelante, aún atónito. «Tú eras la fisioterapeuta que busqué hace 3 años, justo después del accidente», dijo, tratando de leer su expresión. Genoveva asintió cruzando los brazos. «Sí, y rechacé el trabajo». Él tragó saliva. «Lo recuerdo, pero nunca entendí por qué». Ella lo observó por un momento y luego respondió con la serenidad de quien ya superó el miedo. «Porque usted no buscaba un tratamiento, buscaba control. Y yo no trabajo con quien confunde curar con mandar». Las palabras golpearon a Francisco como un puñetazo, pero esta vez no apartó la mirada. Permaneció inmóvil mirando el suelo mientras una verdad dolorosa se filtraba lentamente dentro de él. La frialdad, la arrogancia, la necesidad de dominar todo y a todos. Eso lo había alejado de Genoveva,
Y eso mismo había mantenido a su hijo en aquella silla durante 3 largos años. Si hubiera sido un hombre mejor, menos orgulloso, Genoveva podría haber ayudado a Joaquín mucho antes. Sintió el pecho apretarse, la garganta cerrarse y un sabor amargo subirle a la boca. Era el sabor de la culpa, que por fin tenía nombre y rostro. El silencio que siguió fue largo y pesado. Joaquín miraba a su padre, tratando de entender qué ocurría. «Papá, ¿tú conocías a la mamá de Laura?», preguntó curioso. Francisco respiró hondo, la voz quebrada. «Intenté contratarla. Pensé que era la mejor. Pero cuando dijo que no, yo...». No terminó la frase. Genoveva la completó con una calma cortante. «Usted me llamó arrogante. Dijo que estaba rechazando la oportunidad de mi vida». Francisco cerró los ojos. Los recuerdos regresaban como hierro candente. Se veía a sí mismo, con traje caro, hablando alto, convencido de que el mundo se inclinaba ante su dinero. Ahora, frente a ella, apenas podía mantenerse en pie. Laura, sin entender del todo, miraba a uno y otro. «Mamá, él vio a Joaquín patear hoy», dijo emocionada, intentando romper la tensión. «Lloró, ¿sabías?». Genoveva desvió la mirada hacia el niño y una sonrisa suave apareció en su rostro. «Sabía que algún día pasaría», dijo, agachándose junto a Joaquín. «Nunca dejaste de intentarlo, ¿verdad?». El niño asintió emocionado. «Laura me ayudó. Me dijo que podía lograrlo, incluso cuando ya no creía». Genoveva pasó la mano por el cabello de su hija y murmuró. Aprendió a ver lo que muchos adultos olvidan mirar. Francisco tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra sobre él. «Debí haberte escuchado, Genoveva», dijo, bajando el tono, con los ojos llenos de lágrimas. «Creí que podía resolver todo solo, que bastaba con pagar lo suficiente, y terminé comprando mi propio vacío». La mujer suspiró y por un momento su expresión se suavizó. «No es el único que se equivoca, Francisco. Solo procure no aprender demasiado tarde». Su voz sonó como perdón y advertencia al mismo tiempo. Joaquín, sin entender toda la complejidad adulta, solo miró a su padre con ternura. Por primera vez, sin miedo. Francisco quiso decir algo, cualquier cosa que aligerara el peso de aquel reencuentro. Pero Genoveva simplemente abrió la puerta y dijo: «Entren, ya es hora de la merienda». Y fue allí, en ese gesto sencillo, donde él entendió que el perdón no se pide, se construye. Al cruzar ese umbral, comenzaba un nuevo capítulo. La tarde caía perezosa sobre el pequeño patio de Genoveva, y el aroma de café recién hecho se mezclaba con el sonido de las voces infantiles que venían del pasillo. Francisco estaba sentado a la mesa, con las manos entrelazadas, tratando de disimular el desconcierto de encontrarse en un lugar tan sencillo y al mismo tiempo tan lleno de vida. Las risas de Laura y Joaquín, jugando con el balón, resonaban afuera, y por un instante se dio cuenta de que ese sonido, ligero, espontáneo, era lo que había faltado en su casa durante años. Aquello lo desarmaba. Aún así, dentro de él persistía el instinto de compensar todo con gestos grandiosos, como si el afecto necesitara tener precio. Cuando Genoveva se acercó, secándose las manos en el delantal, Francisco se levantó de golpe, como quien necesita actuar antes de que el valor se le escape. «Genoveva, yo no sé cómo agradecer lo que ha hecho por mi familia», comenzó vacilante, la voz cargada de emoción y culpa. «Si no fuera por su hija, mi hijo aún estaría...». No pudo terminar. El silencio habló por él. «Quiero ayudarlas», continuó con firmeza. «Puedo ofrecerle un trabajo. Tengo contactos, empresas, puedo asegurarles una vida mejor». La mujer lo miraba con calma, sin moverse, como quien espera que el viento pase antes de responder. «Señor Francisco», dijo al fin con voz baja pero firme, «eso lo hizo mi hija. Yo solo le enseñé amor». Las palabras cayeron entre ellos como una verdad antigua, imposible de discutir.
Francisco guardó silencio, con las manos aún extendidas y los ojos humedecidos. «Pero quiero retribuir de alguna manera. Puedo hacer una donación, una inversión, abrir un centro de rehabilitación», insistió, sin notar que estaba repitiendo el mismo error que lo había alejado de todo. «No se trata de dinero», respondió Genoveva, con una serenidad que volvió a desarmarlo. «Se trata de mirar, de ver de verdad, y usted apenas está empezando a hacerlo». Aquellas palabras lo atravesaron como una confesión dolorosa. Desvió la mirada, sintiendo la garganta cerrarse. Por la ventana veía a Joaquín sonriendo, esa misma sonrisa que no veía desde antes del accidente, y se preguntó cuántas veces su hijo habría intentado mostrarle señales de vida que él no quiso ver. «He pasado 3 años atrapado en mi propia culpa», murmuró casi para sí. 3 años sin escuchar la risa de mi hijo. Genoveva asintió. «Y él pasó el mismo tiempo esperando que usted regresara, no a la casa, a él». Francisco la miró y entendió que aquellas simples palabras tenían más poder que todos los tratamientos que había pagado. Intentó insistir, movido por la urgencia de reparar lo que consideraba irreparable. «Por favor, acepte al menos un empleo. El mundo necesita personas como usted. Puedo colocar su nombre en cualquier clínica, en cualquier ciudad. Dígame lo que quiera». Genoveva respiró hondo y respondió, sin cambiar el tono. «No quiero ser parte de su remordimiento, Francisco. Quiero que entienda que no todo se compra. Lo que mi hija le dio a su niño fue esperanza. Y la esperanza no tiene precio». La firmeza de su voz quebró el último rastro de arrogancia dentro de él. Francisco bajó la cabeza, derrotado y agradecido al mismo tiempo. Afuera, Laura reía mientras Joaquín intentaba, torpemente, dar otra patada al balón. Francisco se acercó a la ventana y los observó. El sol caía sobre ambos, como si el universo los envolviera en un brillo suave, dorado. «Parecen felices», susurró. «Lo están», respondió Genoveva, «porque aún creen en las cosas simples». Él la miró, intentando sonreír. «Olvidé cómo era eso». «Entonces, vuelva a aprender», dijo ella sin ironía. «Pero empiece sin prisa. La prisa es de quienes quieren pagar la cuenta de su propio error». Sus palabras siguieron resonando, incluso después de que el silencio regresara. Francisco, por primera vez en muchos años, no trató de responder, ni de controlar el momento. Solo se quedó allí, inmóvil, observando a su hijo reír. Ese sonido tan lejano, ahora tan vivo. En los ojos de Genoveva había algo que él no veía desde la muerte de su esposa. Compasión sin lástima, firmeza sin dureza. Era como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad, pero bajo nuevas reglas, las de la humildad. Mientras caía la noche, Francisco entendió que la deuda que sentía no era con Genoveva ni con Laura, era con su propio hijo, y en ese instante, silenciosamente, algo dentro de él empezó a moverse. Tal vez no las piernas, pero sí el corazón. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, que anunciaba que el hombre que un día se rindió estaba, por fin, intentando levantarse. Los días que siguieron se sentían distintos, aunque nada grandioso hubiera ocurrido. Francisco aún se levantaba temprano, tomaba el mismo café amargo y vestía ropa elegante. Pero algo invisible lo acompañaba desde aquel café con Genoveva, algo que no sabía cómo nombrar, pero que sentía palpitar bajo la piel como una fiebre buena. Por primera vez, comenzó a visitar la casa sencilla con frecuencia. A veces llevaba frutas, otras solo el silencio y las ganas de escuchar. Joaquín lo acompañaba, sonriendo más en cada visita, como si aquel hogar modesto guardara un tipo de calor que la mansión jamás había sabido ofrecer. Genoveva lo recibía siempre con ese equilibrio entre cordialidad y distancia. «Pase, Francisco», decía, abriendo la puerta con una sonrisa contenida. «Hoy el café está recién hecho». Él, aún poco acostumbrado a las muestras de amabilidad sin segundas intenciones, se sentía desconcertado por la naturalidad del gesto.
Laura corría hacia el patio, y Joaquín la seguía en la silla, riendo a carcajadas. El sonido de las risas de ambos atravesaba el aire y golpeaba a Francisco de una manera extraña, como si algo dentro de él empezara a reorganizarse. Por primera vez en años, se permitió simplemente observar sin corregir, sin controlar, sin exigir, solo sentir. Una tarde, mientras los niños pintaban piedras con témpera, Francisco se sentó junto a Genoveva en el pequeño banco del patio. «Ellos se entienden sin hablar», comentó mirando a los dos. «Es el tipo de comunicación que solo existe cuando el corazón aún es ligero», respondió ella. Él sonrió de lado. «No recuerdo cuándo fue que el mío dejó de serlo». Genoveva giró el rostro, seria. «Quizá el día en que empezó a querer controlar lo que no se puede controlar, el amor, el miedo, el dolor. Usted no solo perdió el movimiento de su hijo aquel día, perdió su propia sensibilidad». Francisco guardó silencio, sintiendo cómo cada palabra abría ventanas dentro de él, que habían estado cerradas por años. A partir de ese día, empezó a cambiar, no con discursos ni promesas, sino con pequeños gestos. Un bocadillo preparado en casa, un postre compartido, el cuidado al empujar la silla de Joaquín. La primera vez que Laura lo vio ayudar al niño a subir un pequeño escalón, soltó una risa. «Está aprendiendo, ¿eh?». Francisco le devolvió la sonrisa, sorprendido por la ligereza que sintió. Era como si el perdón no hubiera llegado con palabras, sino con convivencia. Poco a poco, el miedo a fallar cedía espacio a algo más puro, el deseo de estar presente. Y estar presente era todo lo que Joaquín siempre quiso. En una de las visitas, Genoveva notó algo diferente. Francisco estaba sentado en el suelo, riendo con los niños, con los pantalones manchados de pintura y las manos cubiertas de rojo y azul. «Parece otro hombre», dijo ella, apoyada en la puerta, observando a lo lejos. Él levantó la mirada y respondió: «Tal vez estoy reaprendiendo lo que significa vivir. Laura y Joaquín me lo están enseñando sin darse cuenta». Ella sonrió, y por primera vez su mirada se suavizó por completo. «Entonces aprenda despacio. Las mejores cosas no regresan con prisa». Francisco asintió. Dentro de él florecía una nueva quietud. Esa noche, de regreso en la mansión, el silencio ya no era el mismo. El eco frío de los pasillos se había transformado en pausa. Francisco empezó a colocar pequeñas fotos de Joaquín en lugares donde antes había trofeos empresariales. Retiró del despacho los recuerdos del pasado y en su lugar puso dibujos coloridos hechos por Laura y Joaquín. «¿Desea que tire todo esto?», preguntó la ama de llaves confundida. «No», respondió él con una sonrisa discreta. «Déjalo ahí, ahora eso es lo que me da suerte». Ella asintió sin comprender del todo, pero percibiendo que algo profundo había cambiado. Así, el hombre que un día creyó que el amor se medía en resultados, comenzó a entender el valor de los gestos invisibles. Cada risa compartida era un ladrillo nuevo en el puente que reconstruía con su hijo. Cada palabra intercambiada con Genoveva era un recordatorio de que el perdón no se exige, se conquista. El tiempo dejaba de ser enemigo y pasaba a ser aliado. En la mirada de Laura, Francisco no veía solo a la niña que había curado a su hijo, sino a la pequeña que, de algún modo, también lo estaba curando a él. El tiempo pasó como un río tranquilo, llevándose consigo todo lo que antes pesaba demasiado. Francisco, ahora más sereno, pasaba las tardes en la casa de Genoveva como quien visita un santuario. Joaquín ya lograba hacer algunos pequeños movimientos con ayuda, y Laura, siempre cerca, celebraba cada avance como si el milagro fuera suyo. Y en cierto modo, lo era. Francisco los observaba jugar en el patio, sintiendo su corazón calentarse con una ternura que había olvidado que existía. Con cada sonrisa de su hijo, algo dentro de él se reconstruía, ladrillo a ladrillo. Ya no existía el hombre de antes. Ahora había alguien nuevo, más ligero, más humano. Una tarde,
El sol entraba por las ventanas dorando las paredes y las plantas. Francisco, con camisa sencilla y las mangas dobladas, servía café mientras Genoveva doblaba una toalla. Entonces él dijo, con una calma inédita: «He estado pensando, no quiero que esto se quede solo entre nosotros». Ella levantó la mirada, curiosa. «¿Qué quiere decir con eso?». Él respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Quiero abrir un centro de rehabilitación, un lugar gratuito para niños como Joaquín. Puedo financiarlo todo. Quiero hacerlo no como empresario, sino como padre». Las palabras salieron temblorosas, pero sinceras. Era el primer proyecto nacido del corazón, no del ego. Genoveva lo observó en silencio por unos segundos, tratando de descifrar si ese hombre hablaba por culpa o por amor. «Francisco, lo que está proponiendo es hermoso, pero también peligroso». Él frunció el ceño, confundido. «¿Peligroso?». Ella asintió. «Porque es fácil hacer el bien cuando uno aún se siente en deuda. Lo difícil es continuar cuando el dolor se ha ido. Necesito estar segura de que no está intentando comprar redención». Él la miró con sinceridad. «No quiero pagar nada. Quiero devolver. Encontré un propósito y no quiero perderlo». Las palabras esta vez salieron con la fuerza de quien realmente había entendido el valor de lo que recibió. Genoveva apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose un poco hacia adelante. «Entonces demuéstrelo. Haga que esto se trate de dignidad, no de poder. Si van a hacerlo, hágalo por ellos, por los niños, no por mí, ni por su hijo, ni para sentirse mejor». Francisco sintió el peso de sus palabras, pero también el desafío que contenían. «Acepto», respondió. «Esta vez quiero hacerlo bien. Quiero construir algo que nunca supe tener dentro de mi propia casa: esperanza». Genoveva lo miró por un instante, y una sonrisa discreta se dibujó en su rostro. «Si es sincero, funcionará». La diferencia entre caridad y compasión está en el alma de quien la ofrece. Esa noche, Francisco no pudo dormir. Caminó por la mansión silenciosa, mirando las paredes blancas y los cuadros caros, y comprendió cuánto de ese lujo carecía de vida. Recordó las risas de Laura, el olor del pan de Genoveva, la mirada de Joaquín cuando movió el pie por primera vez. Todo lo que importaba estaba fuera de esas paredes. «Dignidad», repitió en voz baja, como un mantra. Esa era la palabra que había faltado en su vida. Entendió que el verdadero milagro no había sido el movimiento de las piernas de su hijo, sino el movimiento de su propio corazón, algo que ninguna fortuna había podido comprar. Días después, apareció en casa de Genoveva con una carpeta en las manos. Dentro había planos arquitectónicos, anotaciones, presupuestos y un nombre escrito en la parte superior: Proyecto Pasos de Esperanza. Al verlo, Genoveva guardó silencio. «Pensé mucho en lo que dijiste», explicó Francisco abriendo los papeles sobre la mesa. «No quiero que sea una obra mía, quiero que sea nuestra, quiero que tú estés al frente, que tengas autonomía, voz, elección. Yo solo quiero ayudar». La mujer recorrió los documentos con la mirada y luego lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto. «Usted realmente está cambiando», murmuró. «Ya no es el mismo hombre que un día me llamó arrogante». Francisco sonrió con humildad. «Creo que me tomó demasiado tiempo entender que las personas no se inclinan ante el dinero, se inclinan ante la verdad». Genoveva asintió, con los ojos humedecidos. «Y usted finalmente está aprendiendo a hablar con ella». Afuera, Laura y Joaquín reían, intentando hacer que la pelota siguiera la dirección correcta. El sonido de sus risas parecía música, un himno al renacimiento. Genoveva suspiró, mirando el cielo rojizo del atardecer. «Entonces hagámoslo, Francisco. Pero recuerde, los milagros solo florecen donde hay humildad». Él la miró y respondió con una sonrisa serena: «Entonces allí quiero plantar el próximo». Y así, el hombre que un día vivió para mandar, decidió, por primera vez, aprender a servir. Los meses siguientes fueron un torbellino silencioso de movimiento, fe y transformación.
Francisco, que antes vivía para los números y los reportes, ahora dedicaba sus mañanas a reunirse con arquitectos, médicos voluntarios y antiguos amigos que, sorprendidos, lo veían hablar con brillo en los ojos. Había vendido parte de sus bienes, algo impensable un año atrás, para dar inicio al proyecto. No como un gesto de vanidad, sino de liberación. Cada firma, cada llamada que colgaba, cada decisión que tomaba, era un acto de renuncia al hombre que había sido. Y en el lugar de la arrogancia, nacía un propósito. Genoveva lo acompañaba de cerca, aunque mantenía su carácter reservado, casi desconfiado. Sabía que el cambio verdadero no se demuestra con palabras, sino con constancia. Aún así, no podía ocultar el orgullo discreto que sentía al verlo entregado a aquel sueño. ¿De verdad está dispuesto a cambiar el traje por una libreta de notas? Lo provocó un día, medio en broma. Francisco sonrió, empapado de sudor bajo el sol del terreno en construcción. Si es para ver a un niño volver a caminar, cambio lo que sea necesario. Ella apartó la mirada, tratando de ocultar la emoción. En esa respuesta vio algo raro, verdad. Llegó el día de la inauguración. El centro, llamado Pasos de Esperanza, se levantaba en un terreno amplio, rodeado de árboles y con ventanas por donde entraba el sol. En las paredes, pinturas coloridas hechas por niños de la comunidad llenaban cada rincón de alegría. En la entrada, un mural mostraba dos fotos lado a lado. Laura sosteniendo el balón y Joaquín sonriendo, el antes y el después de un milagro. Ellos son la prueba de que lo imposible solo necesita a alguien que crea, decía la placa debajo. Francisco, con las manos sudorosas y los ojos humedecidos, lo observaba todo con el alma liviana de quien por fin aprendió a respirar. Cuando el portón se abrió, familias de todas partes comenzaron a entrar. Niños en sillas de ruedas, madres emocionadas, profesionales de la salud ofreciendo su tiempo y su conocimiento. Genoveva, ahora directora del proyecto, caminaba con paso firme, saludando a cada uno. Francisco la observaba desde lejos, sintiéndose pequeño ante la grandeza que ella representaba. Laura y Joaquín corrían, ella empujando, él riendo, tropezando, insistiendo. «¡Mira, papá!», gritó el niño, levantando las muletas y dando 3 pasos firmes. Francisco se llevó las manos al rostro, llorando sin contenerse. «Lo lograste, hijo». «No, papá», respondió Joaquín entre risas. «Lo logramos». Las cámaras de un canal local captaron el momento, y la imagen pronto se difundió. En poco tiempo, el proyecto se volvió noticia. «Millonario transforma la culpa en esperanza», decían los titulares. Pero quienes lo conocían de verdad sabían, no era culpa, era fe. Francisco evitaba los reflectores y dejaba que Genoveva y Laura fueran el rostro del proyecto. Cuando los periodistas insistían en entrevistarlo, él solo decía, «Lo único que hice fue escuchar a una niña». Y esa frase, repetida una y otra vez, se convirtió en el lema no oficial del centro. En las semanas siguientes, Pasos de Esperanza creció. Nuevos voluntarios se unieron, médicos ofrecieron su trabajo sin cobrar, y las donaciones llegaban de todas partes. Francisco, que antes vivía rodeado de cifras, ahora solo contaba historias. «Ella caminó hoy», decía una madre por teléfono. «Él movió los dedos por primera vez», contaba otra. Cada relato era una semilla que germinaba dentro de él, alimentando la certeza de que el amor, cuando se multiplica, no se agota, se expande. Genoveva observaba todo con admiración silenciosa y por primera vez se permitió llamarlo amigo. Al final de una tarde, cuando el centro ya estaba vacío, Francisco se quedó solo en el patio. El sol se despedía detrás de los muros, tiñendo el suelo de dorado. Se sentó en una banca de madera, miró las ventanas abiertas y pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que de algún modo el destino le había devuelto. En el reflejo del vidrio vio al hombre que fue y detrás de él al hombre que ahora era. «Gracias, Laura», susurró.
Salvaste a 2. Afuera, el viento movía la bandera con el nombre del proyecto, y por un instante pareció susurrarle de vuelta: sigue. Francisco se levantó, miró hacia el horizonte y sonrió. El centro ya no era un proyecto, era un símbolo, un recordatorio de que los milagros más profundos nacen de aquello que el orgullo no puede comprender, la pureza de un niño y el arrepentimiento de un corazón dispuesto a cambiar. Y sin darse cuenta, el hombre que antes mandaba ahora seguía, guiado por un amor que no necesitaba ser comprado, solo vivido. El parque parecía respirar junto a ellos, el mismo lugar donde un día el miedo gritó. Ahora recibía risas, pasos y abrazos. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del gran árbol que había sido testigo de todo. Francisco caminaba despacio, al lado de Joaquín, ahora con muletas, su cuerpo aún aprendiendo a confiar en sus propias piernas. Genoveva lo seguía un poco detrás, con Laura saltando a su lado, sosteniendo una pequeña cinta blanca que se enredaba entre sus dedos. El sol se filtraba entre las ramas, creando manchas doradas sobre el suelo. Era el mismo escenario, pero nada más era igual. En el centro del césped, una pequeña placa de bronce reflejaba la luz de la mañana. Francisco se arrodilló frente a ella, respirando hondo. La emoción lo detenía, como si cada latido del corazón fuera un recordatorio de todo lo vivido. Pasó los dedos por el texto y leyó en voz baja: a veces el mayor milagro no es volver a caminar, es aprender a sentir. Su voz se quebró al final y bajó la cabeza. Joaquín se acercó, dando pasos vacilantes, y puso la mano en el hombro de su padre. «Papá, ¿recuerdas cuando pensaba que nunca volvería a jugar?» Francisco lo miró, con los ojos humedecidos. «Lo recuerdo, hijo. ¿Y recuerdas cuando yo creía que ya no sabía amar?» Joaquín sonrió, con la inocencia intacta. Pero aprendimos juntos. Laura, que observaba en silencio, se acercó y extendió la cinta blanca hacia él. «Tome, señor Francisco, es para amarrar en el árbol. Lo hacemos cuando queremos dar las gracias». Él sostuvo la cinta con las manos temblorosas. «¿Y por qué debería agradecer primero, niña?», preguntó tratando de ocultar el llanto con una sonrisa. «Por la segunda oportunidad», respondió ella sin dudar. «Por la suya y por la de él». Francisco miró a Joaquín y luego a Genoveva, y en ese instante todo pareció tener sentido. Genoveva se acercó, apoyando una de sus manos en el tronco del árbol. «¿Recuerda este lugar?», dijo mirándolo. «Aquí fue donde usted creyó que el mundo había terminado». Francisco asintió tragando saliva, y fue aquí donde descubrí que apenas comenzaba. Ella sonrió con ternura. «Así es la vida. A veces hay que caer para descubrir dónde debemos levantarnos». Laura miró a su madre y añadió riendo: «Y a veces se necesita una pelota para que ocurra un milagro». Todos rieron, incluso Francisco, que se secó las lágrimas y respondió: «Creo que esa pelota debería estar en un museo». La risa que siguió no era de fiesta, sino de alivio, de quienes ya habían llorado bastante y ahora conocían el sabor de la paz. Joaquín miró a la madre de Laura y dijo: «Tía Genoveva, ¿puedo seguir viniendo aquí con Laura? Quiero que nunca dejemos de jugar». Ella se agachó mirándolo a los ojos. «Claro que sí, mi amor. Este parque ahora es de ustedes. Es el lugar donde la fe cobró forma». Francisco se acercó emocionado. «Y donde un hombre aprendió lo que es la humildad», añadió. El silencio volvió un instante, de ese tipo de silencio hermoso que no pesa. Francisco ató la cinta blanca en una rama del árbol, con las manos firmes. Joaquín apoyó la cabeza en su hombro y Laura se recargó en su madre. El viento sopló más fuerte y las cintas colgadas danzaron en el aire reflejando la luz del sol. «Miren», dijo Genoveva en voz baja, «parece que hasta el viento quiso participar». Francisco sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Es porque él también lo vio todo, desde el principio. Se quedaron allí un rato sin prisa. Laura corrió hacia la pelota.
la misma de meses atrás, y la colocó a los pies de Joaquín. ¿Quieres intentarlo otra vez?, preguntó. Él respiró hondo, acomodó las muletas y sonrió. Claro que sí, pero esta vez la pateamos juntos, y los dos tocaron la pelota al mismo tiempo. Rodó por el césped, lenta, segura, hasta detenerse bajo la sombra del árbol. Francisco observó, con el corazón lleno, y dijo: «Eso es. Ahora sí, el milagro está completo». El sol, el viento y las risas se mezclaron en un cuadro que el tiempo jamás borraría. Allí, en el mismo lugar donde un hombre se perdió, nacía un legado, no de riqueza, sino de amor. Y mientras se alejaban del parque, tomados de la mano, Francisco miró hacia atrás y susurró casi al viento: «Gracias, Dios, por haberme enviado a una niña para enseñarme a ser humano otra vez». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Desde la muerte de su esposa, el millonario vivía en silencio dentro de su propia mansión. Pero nada le dolía más que ver a su hijo de 1 año rechazar cualquier alimento, como si hubiera renunciado a vivir, hasta que una nueva empleada entró en la cocina y con voz suave dijo: «Déjeme intentar». Lo que ocurrió segundos después, nadie podría explicarlo. El millonario Alberto vivía días de pura desesperación. Había pasado 2 semanas desde que perdió a su esposa, Celeste, en un accidente automovilístico. La mujer regresaba de una cita médica cuando el vehículo perdió el control y nunca llegó a casa. Desde entonces nada volvió a ser igual. El hogar, antes lleno de risas y con olor a pastel recién horneado, se había convertido en un espacio frío, dominado por el eco del silencio. Pero lo que realmente destrozaba a Alberto era ver a su propio hijo, el pequeño Bruno, apagarse lentamente. Un bebé de 1 año que simplemente había dejado de comer desde el día en que su madre se fue. Bruno era la viva imagen de la añoranza. Tenía los ojos de su madre, su sonrisa, pero ahora vivía apático, cabizbajo, sin ánimo siquiera para jugar. Ningún biberón, ninguna cucharada, nada parecía convencerlo. «Vamos, hijo, por favor, solo una cucharadita», suplicaba Alberto arrodillado frente a la sillita. El niño giraba el rostro, con lágrimas corriendo por las mejillas, y el padre sentía el pecho romperse en 1000 pedazos. En cada intento frustrado, el hombre murmuraba el nombre de Celeste, como si ella pudiera oírlo. «La dejaste, y él ya no quiere a nadie más». Celeste siempre había tenido un vínculo inexplicable con el bebé. Era ella quien lograba hacerlo sonreír cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Le cantaba una canción de cuna inventada por ella misma, una melodía dulce y secreta que solo los dos conocían. Ahora, con su ausencia, parecía que el niño cargaba dentro el mismo vacío que dominaba al padre. Alberto ya no dormía. Vagaba por la casa en silencio, con profundas ojeras y los ojos enrojecidos. El sonido del reloj en el pasillo era la única señal de que el tiempo aún existía. Una mañana gris, después de otro intento fallido, Alberto dejó caer la cuchara al suelo y se desplomó junto a la silla del niño. «Ya no sé qué hacer», susurró, pasándose la mano por el cabello. Fue entonces cuando una voz suave rompió el silencio. «Señor, ¿puedo intentarlo?». Era María, la nueva empleada, quien había comenzado a trabajar apenas 3 días atrás. Sencilla, de hablar tranquilo y mirada bondadosa, observaba el sufrimiento del patrón con discreción. Alberto levantó la vista, sorprendido. «Tú, ya lo intentaron todo aquí, no servirá de nada». Pero María insistió, firme y gentil. «Aún así, déjeme intentarlo». El hombre respiró hondo y asintió sin esperanza. «Está bien, pero no esperes milagros». María sonrió, tomó al bebé en brazos y con calma lo colocó en la sillita de comer.
Ajustó el cinturón, limpió su carita con un paño húmedo y se quedó ahí, frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Hola, pequeño», dijo en voz baja. «¿Sabes? Yo sé lo que es sentir nostalgia, pero tu mamá no te dejó, ¿sí? Ella todavía está aquí, muy cerquita». El bebé, que antes evitaba mirar a todos, mantuvo los ojos en ella. Una chispa de curiosidad apareció entre la tristeza. María sonrió y en un gesto casi instintivo empezó a cantar. Su voz era dulce, cálida, como un abrazo antiguo. Pero lo que resonó en la cocina hizo que el tiempo se detuviera. Era la misma canción de cuna que Celeste cantaba. Cada nota, cada pausa, idénticas. Alberto palideció. El corazón se le aceleró. ¿Qué es eso?», murmuró acercándose lentamente. «¿Cómo conoces esa canción?». María, aún concentrada, no respondió. Siguió cantando, con los ojos fijos en el bebé. El hombre dio un paso atrás, temblando por completo. Aquella canción nadie más la conocía, ni la familia de Celeste, ni las antiguas niñeras, nadie. Y fue justo ahí, entre el asombro y el misterio, donde lo imposible ocurrió. Bruno esbozó una pequeña sonrisa. María sopló la cuchara con puré y la llevó a la boquita del niño con movimientos lentos y delicados. Él dudó. Luego probó, tragó y rió. Una risa dulce, manchada de papilla y esperanza. María continuó, una cucharada tras otra, hasta que el bebé, por fin, comió todo. Alberto observaba inmóvil, con la respiración temblorosa. «Esto no es posible», susurró con los ojos llenos de lágrimas. En la silla, el hijo dormía apoyado en el pecho de la mujer, el rostro manchado de comida, y la misma canción, aquella que solo Celeste sabía, aún resonaba suavemente, como si su amor hubiera vuelto por un instante a través de otra voz. Esa melodía no salía de la cabeza de Alberto. Habían pasado días desde lo ocurrido en la cocina y aún se sorprendía, en medio de la madrugada, escuchando mentalmente cada nota de aquella canción. Era imposible. Solo Celeste sabía cantarla. Era una canción sin nombre, creada en las noches de desvelo, cuando ella acunaba al pequeño Bruno. «¿Cómo podría esa mujer conocerla?», murmuraba, caminando en círculos por el despacho. El corazón le decía una cosa, que había algo puro, casi espiritual, en aquella escena, pero la mente, dominada por el dolor y la desconfianza, gritaba lo contrario, y él eligió creer en la mente. En los días siguientes, el millonario comenzó a investigar a María en silencio. Llamó a la agencia que la había enviado, pidió antecedentes, revisó redes sociales, contactó a antiguos empleadores. Nada, ningún indicio de irregularidad, ninguna pista sospechosa. Pero eso solo empeoraba las cosas. «Demasiado limpia. Nadie es tan perfecta», murmuraba frente a la computadora. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que María miraba las fotos de Celeste en el pasillo, la serenidad con que acunaba a Bruno, incluso cómo el bebé sonreía al verla, como si la conociera de otra vida. Aquello lo atormentaba. Una noche, revolviendo los documentos antiguos de su esposa, Alberto encontró una foto amarillenta de un orfanato. En ella había dos niñas tomadas de la mano. Una era Celeste, inconfundible. La otra era María. La sangre se le heló. «Entonces, eso es», dijo en voz baja con el rostro transformado por la incredulidad. Ella la conocía desde siempre. Sin embargo, en lugar de consuelo, el hallazgo le trajo ira. En su mente, todo empezó a encajar. La canción, el afecto hacia Bruno, la confianza inmediata del niño. Se infiltró aquí, se acercó a mi hijo para ganarse mi confianza, y al final, ¿qué quiere? El dinero de Celeste. Al día siguiente, Alberto bajó las escaleras decidido, con el rostro endurecido. María estaba en la cocina preparando el café,
mientras Bruno balbuceaba en la sillita, riendo. La escena, que debía ser dulce, ahora lo irritaba profundamente. «¡María!», llamó con voz cortante. Ella se volvió, sorprendida. «¿Sí, señor?». Él lanzó la foto sobre la mesa. «¿Quieres explicarme qué es esto?». La mujer la miró, con los ojos humedecidos. «Esa soy yo y Celeste. Crecimos juntas en el orfanato. Yo no sabía que...». Él la interrumpió con un gesto brusco. «¿No sabías? ¿O lo sabías muy bien y fingiste? ¿Crees que soy un idiota?». María intentó acercarse con la voz temblorosa. «Señor, yo nunca quise engañar a nadie, yo solo...». «¡Basta!». El grito resonó en toda la casa, haciendo que Bruno se asustara y comenzara a llorar. «Entraste aquí con una historia preparada, ¿verdad? Cantaste la canción de mi esposa, fingiste un lazo emocional con mi hijo. ¿Y ahora qué? ¿Esperabas que me enamorara de ti también para compartir lo que era de ella?». Las palabras salían llenas de veneno. «Seguramente lo planeaste todo. Quisiste aprovecharte de nuestro dolor, de mi duelo, para hacerte pasar por una santa. Felicidades, funcionó, por unos días». María bajó la mirada, herida, pero no lloró. Su rostro permaneció sereno, aunque el corazón se le rompía. «Señor Alberto», dijo con calma, «entiendo lo que siente. El dolor confunde, pero jamás haría daño a su hijo». Él rió, nervioso, con desprecio. «No sigas con el teatro. Toma tus cosas y vete ahora. Y no te atrevas a acercarte a Bruno otra vez. Nunca vas a ocupar el lugar de Celeste». María respiró hondo, con la mirada brillante por las lágrimas contenidas. «Como usted diga, señor». Se acercó al bebé, acarició suavemente su cabeza y susurró: «Cuídate, mi pequeño». Alberto desvió el rostro, intentando ignorar el nudo que se formaba en su pecho. María caminó hacia la puerta con pasos lentos, sin rencor, sin defenderse. Solo se llevó una expresión que Alberto jamás olvidaría, la de quien fue injustamente herido, pero eligió el silencio. La puerta se cerró con un sonido seco, y el silencio volvió a dominar la casa. En la cuna, Bruno lloraba sin parar, negándose otra vez a comer. El millonario, de pie en medio de la cocina, observaba la cuchara caída en el suelo y por un breve segundo pareció dudar de sí mismo. Pero el orgullo habló más fuerte. No, se lo merecía. La ausencia de María devolvió la mansión al mismo silencio cruel que Alberto creía haber dejado atrás. Ya no se oían los pasos suaves en el pasillo, ni el aroma del café que ella preparaba cada mañana. El bebé, Bruno, parecía extrañarla con la misma intensidad que su padre. Había vuelto a rechazar la comida, lloraba hasta quedarse sin aliento y dormía exhausto, con el rostro pálido y las mejillas hundidas. Alberto intentaba convencerse de que todo volvería a la normalidad, pero en el fondo sabía que la casa era ahora solo un eco de arrepentimiento. Las risas y el canto suave que habían traído vida durante unos pocos días habían desaparecido por completo y el aire se había vuelto pesado otra vez. Durante las noches de insomnio, Alberto vagaba por la sala con el hijo en brazos, repitiendo frases que solo el vacío escuchaba. «Ella te engañó, Bruno. Es mejor así». Pero hasta su propia voz sonaba falsa. Cada vez que miraba al bebé, sentía la culpa hundirse más hondo. Los ojos de Bruno parecían preguntar, ¿por qué se fue? Y él no tenía respuesta. «Porque papá se equivocó, hijo», murmuraba desesperado. «Porque papá se equivocó muy mal». Con el paso de los días, el cansancio y el remordimiento se mezclaban de manera insoportable. Ni la fortuna ni el orgullo podían ocultar el vacío que la mujer había dejado. Una tarde lluviosa, algo lo empujó a regresar al cuarto de Celeste. Hacía meses que evitaba ese lugar. El aire allí era distinto, denso, cargado de recuerdos. Cada detalle lo transportaba a la vida que había perdido. El perfume dulce en las cortinas, el labial olvidado sobre el tocador, el libro abierto en la página donde ella dejó de leer. Pasó los dedos por una fotografía de los tres.
Él, Celeste y Bruno recién nacido, y la voz se le quebró. Tú deberías estar aquí, mi amor, no ella. Pero algo dentro de él respondió en silencio. Tal vez no se trataba de quién estaba allí, sino de lo que representaba. Mientras limpiaba uno de los cajones, un pequeño objeto cayó al suelo. Un sobre amarillento, sellado con una cinta descolorida, con su nombre escrito en letra temblorosa. Para Alberto. El corazón se le aceleró. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo y rompió el sello con cuidado. Dentro había una carta larga, escrita a mano, con la caligrafía delicada e inconfundible de Celeste. Las primeras palabras lo golpearon como un abrazo y una herida al mismo tiempo. Mi amor, si algún día estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. Sé que será difícil, pero necesito pedirte algo, y quiero que me escuches con el corazón. ¿Recuerdas cuando te conté que crecí en un orfanato? Allí, entre tantos niños que iban y venían, conocí a alguien que se convirtió en mi hermana del alma, María. Éramos inseparables. Pasábamos las noches inventando historias para olvidar el frío y el miedo. Ella era la única persona que me hacía creer que el mundo podía ser bueno. Cuando fui adoptada por la familia rica que me crió, me prometieron que nunca volvería a ver aquel lugar, y nunca más vi a María. La separación fue el día más triste de mi vida. Pero juré que si algún día la volvía a encontrar, nada me haría alejarme de ella otra vez. Y si, por algún motivo, no estoy aquí cuando leas esto, quiero pedirte, encuéntrala. Confía en ella. No tiene lujos ni títulos, pero tiene un corazón puro. Y es el tipo de persona que el dinero jamás podrá comprar. Sé que eres un hombre fuerte, pero la fuerza sola no crea amor, Alberto. Bruno necesitará dulzura, alguien que lo arrulle cuando no sepas qué decir. María lo amará como si fuera suyo. Prométeme que no la juzgarás por lo que tiene, sino por lo que es. Confío en ella con lo más preciado que tengo, tú y nuestro hijo. Las líneas terminaban con un corazón dibujado de forma sencilla y la firma, con todo mi amor, Celeste. Alberto se quedó inmóvil, la carta temblando entre sus dedos. El mundo giraba lentamente mientras cada palabra resonaba dentro de él. Los recuerdos volvieron en avalancha, la mirada dulce de María, la forma cariñosa en que hablaba con Bruno, la serenidad que tanto lo irritaba y que ahora cobraba sentido. Dios mío, la eché, murmuró, y el peso del arrepentimiento lo derrumbó. Se sentó en el suelo abrazando el papel, llorando como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Las horas siguientes fueron un tormento. Caminaba por la casa con la carta en el pecho, sintiéndose el hombre más miserable del mundo. Cada detalle de la cocina le recordaba a ella. El paño doblado sobre el fregadero, la silla donde había alimentado al bebé, la cuchara que aún descansaba en la encimera. Celeste me pidió que confiara en ella, y yo la humillé. Las lágrimas corrían sin control. Desde el piso de arriba Bruno empezó a llorar, y el sonido atravesó a Alberto como una daga. Subió corriendo las escaleras, tomó al niño en brazos y prometió con la voz entrecortada: «Voy a arreglar esto, pequeño, lo juro. La traeré de vuelta». El amanecer lo encontró de pie, con la mirada cansada pero decidida. Se puso el saco como quien se coloca una armadura, guardó la carta en el bolsillo y bajó las escaleras. El sol tímido entraba por las ventanas y el aire parecía distinto, pesado pero vivo. Bruno dormía en el asiento trasero del coche, el rostro sereno. Alberto encendió el motor y por primera vez en mucho tiempo sintió que iba en la dirección correcta. Mientras conducía por las calles aún mojadas, murmuró la melodía de la canción de cuna, la misma que lo había atormentado tantas noches. Ahora ya no sonaba como un misterio, sonaba como perdón. Y en el fondo, sabía, aquella carta no era una despedida, era un llamado. La carta de Celeste aún estaba en sus manos cuando Alberto estacionó el coche frente a la pequeña casa de María. La llovizna de la mañana resbalaba por el parabrisas,
distorsionando el reflejo del hombre que ya no reconocía. El saco estaba arrugado, los ojos hundidos y enrojecidos de tanto llorar. En el asiento trasero, Bruno dormía tranquilo, sin imaginar el peso de lo que estaba a punto de suceder. Alberto lo miró un instante y susurró con voz ronca: «Ella va a volver, hijo. Haré que funcione». Respiró hondo, abrió la puerta y caminó hasta el portón, cada paso cargado con el peso de la culpa y el miedo. La casa era sencilla, con paredes descascaradas y un pequeño jardín improvisado, donde macetas de flores luchaban contra el viento. María apareció en la puerta al oír los pasos acercarse. Llevaba ropa simple, el cabello recogido en un moño apresurado y una mirada serena aunque desconfiada. «Señor Alberto», dijo sorprendida secándose las manos en el delantal. Él intentó hablar, pero la voz le falló. La escena de su última conversación regresó de golpe. Sus palabras crueles, el tono de desprecio, el llanto asustado de su hijo. Tragó saliva. «María, necesito hablar contigo». Ella lo dejó entrar, por cortesía. La sala era pequeña, iluminada por una ventana que dejaba entrar el aroma a café y pan recién hecho. Alberto se quedó de pie, sin saber por dónde empezar. «Yo encontré una carta de Celeste», dijo al fin, sacando el sobre amarillento del bolsillo. María abrió los ojos sorprendida, pero permaneció en silencio. «La escribió antes de morir, y hablaba de ti. Dijo que crecieron juntas en el orfanato, que fuiste la única amiga verdadera que tuvo, y me pidió que confiara en ti, que te dejara cuidar de Bruno si algo le pasaba». María llevó una mano a la boca, intentando contener la emoción. «¿Ella se acordaba de mí?», preguntó con la voz temblorosa. «Todos estos años pensé que me había olvidado». Alberto asintió con lágrimas en los ojos. «Nunca te olvidó y yo arruiné todo. Te acusé, te humillé, estaba ciego por el dolor». La voz se le quebró. «Por favor, perdóname. Vuelve a casa. Bruno te necesita. Yo también». María guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su mirada, antes tan acogedora, ahora llevaba algo distinto, una mezcla de tristeza y fortaleza. «Señor Alberto», comenzó, con voz suave pero firme, «usted me hirió más de lo que imagina. Entiendo su luto, el dolor de perder a alguien que ama, pero no merecía ser tratada como una criminal. Solo quise ayudar, solo quise hacer el bien». Desvió la mirada, conteniendo el llanto. «Ya me acostumbré a que me dejen atrás, ¿sabe? En el orfanato era así. La gente se iba y yo me quedaba. Me prometí que nunca más dejaría que nadie me lastimara de ese modo». Alberto dio un paso al frente, desesperado. «Por favor, no digas eso. Yo no sabía. Estaba perdido». Ella lo observó en silencio, como quien mide la sinceridad del alma. «Creo que usted está arrepentido», dijo finalmente, «pero el perdón, a veces, necesita tiempo. Y el tiempo, señor Alberto, es lo único que el dinero no puede comprar». Sus palabras cortaron el aire como una sentencia tranquila pero inevitable. El hombre bajó la cabeza, con el corazón apretado. Afuera, Bruno empezó a murmurar en el coche, llamando la atención de María. Ella miró por la ventana y vio al bebé. Su expresión se suavizó, y por un instante, el instinto maternal quiso dominarla de nuevo. Alberto lo notó. Dio un paso hacia la puerta y con la voz quebrada extendió la carta. «Toma, también es tuya. Celeste escribió esto para los dos». María tomó el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. Él respiró hondo y añadió: «Respetaré tu tiempo. Solo necesitaba que supieras cuánto lo lamento». Luego se dio la vuelta y salió sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no podría irse. La puerta se cerró suavemente y el sonido de sus pasos se desvaneció. Sola, María se quedó de pie en medio de la sala, con la carta en las manos. Se sentó despacio, abrió el sobre y comenzó a leer.
Las palabras de Celeste saltaban del papel con ternura y nostalgia. Cada frase era un recuerdo: los días fríos en el orfanato, las risas compartidas, la promesa de no olvidarse jamás. Cuando llegó a la parte en que Celeste pedía confiarle su hijo, las lágrimas finalmente vencieron la resistencia. María cubrió su rostro y lloró en silencio. El corazón le decía que debía volver, no por Alberto, sino por Celeste, por Bruno, por algo más grande que el orgullo, algo que la llamaba suave, como una voz antigua y familiar. El amanecer trajo un silencio distinto, ese tipo de silencio que precede a algo importante, como si el propio aire contuviera la respiración. Alberto, que apenas había dormido, estaba sentado en la cocina con la cabeza apoyada entre las manos y la carta de Celeste abierta sobre la mesa. La taza de café, ya fría a su lado, mostraba cuánto tiempo había pasado sin que se diera cuenta. Bruno, en la sillita, miraba a su padre con el mismo semblante triste de siempre, jugando distraído con los dedos, sin reaccionar a nada. Alberto suspiró, agotado. «Ella no va a volver, hijo», murmuró, sin saber si le hablaba al bebé o a sí mismo. Afuera, la mañana parecía común, pero algo diferente estaba por suceder. Poco después, se escucharon pasos suaves acercándose al portón. María se detuvo frente a la mansión con el corazón acelerado. Pasó las manos nerviosas por el delantal, como si intentara borrar cualquier rastro de duda. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin dormir, pero en su mirada había algo nuevo, un brillo sereno, casi espiritual. «Celeste, si esto es lo que quieres, confiaré», susurró antes de tocar el timbre. El sonido resonó por toda la casa y hizo que el corazón de Alberto se agitara. Por un instante pensó que era su imaginación. Cuando abrió la puerta y la vio allí, inmóvil, con ese mismo semblante dulce, el tiempo pareció detenerse. «María», murmuró, incrédulo, como si viera un fantasma. Ella sonrió levemente, con una mirada llena de paz. «Leí la carta», dijo con calma. «Y creo que entendí lo que Celeste quería de mí». Alberto dio un paso al frente, vacilante. «Entonces, ¿vas a volver?» María respiró hondo y lo miró a los ojos. «Sí, pero no como antes, no como empleada. Vuelvo porque tengo una promesa que cumplir». La firmeza en su voz era tranquila pero inquebrantable. Alberto bajó la cabeza, emocionado. «No tienes idea de lo que esto significa para nosotros». Y esta vez hablaba con total sinceridad. Cuando entró, el ambiente pareció transformarse. La luz atravesó las ventanas con suavidad, y hasta el aire parecía más ligero. Bruno, que estaba callado, giró el rostro al oír la voz de ella. Por un momento, solo la observó, curioso, como quien reconoce un pedazo perdido de sí mismo. María se acercó, se agachó frente a la sillita y abrió los brazos sin decir palabra. El bebé miró al padre, como pidiendo permiso, y luego se lanzó a los brazos de ella, riendo bajito. Ese sonido, la risa, resonó en la cocina como una bendición. Alberto se apoyó en la pared, incapaz de contener las lágrimas. Era como si la propia Celeste estuviera allí, a través de María, reparando lo que el duelo había destruido. Los días siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. María retomó la rutina, pero no como una trabajadora. Cuidaba a Bruno con un amor genuino, y cada gesto suyo parecía curar una herida diferente. Alberto, que antes se refugiaba en su despacho, comenzó a observarlos desde lejos, fascinado por la ligereza que volvía a llenar la casa. A veces se sorprendía sonriendo al ver al bebé reír a carcajadas mientras ella lo alimentaba. Otras veces sentía un nudo en la garganta al notar cómo María sabía exactamente qué hacer. El tono justo de voz, la ternura al bañarlo, la calma que traía paz incluso al silencio. Una tarde, mientras María tarareaba en la cocina, Alberto se acercó, tímido. «Esta casa no se sentía viva así desde que Celeste se fue», confesó con la voz quebrada. María se detuvo un momento, lo miró y sonrió con dulzura.
Ella nunca se fue del todo, señor Alberto, solo cambió de forma. A veces el amor necesita otro cuerpo para continuar. Las palabras resonaron dentro de él como un recordatorio sagrado. Por primera vez, sintió que podía respirar sin culpa. Se quedó allí, en silencio, observándolos, a la mujer y al niño, como si presenciara un milagro cotidiano. Con el paso de los días, la relación entre ellos se volvió más profunda y humana. Alberto comenzó a participar en el cuidado del hijo. Torpe, pero presente. María lo enseñaba con paciencia. No es fuerza, es delicadeza, decía al mostrarle cómo sostener la cuchara. Y poco a poco él aprendió. Las comidas se convirtieron en momentos de risa, los baños en juegos, las noches en menos largas. Bruno dormía tranquilo y el padre, por primera vez en semanas, también. En el fondo, Alberto sabía que no podría pagarle a María por lo que ella había devuelto: la vida. Una tarde la encontró en el jardín, mirando el atardecer con Bruno en brazos. La luz dorada bañaba a los tres y el silencio era leve, reconfortante. «¿Sabes, María?», dijo él acercándose, «pensé que esta casa estaba condenada a la tristeza, pero tú trajiste de vuelta algo que ya ni recordaba cómo se sentía: la paz». Ella lo miró con ternura y respondió: «La paz no regresa, señor Alberto. Solo espera a que uno quiera recibirla otra vez». En ese instante, el bebé rió y los dos lo acompañaron. La casa ya no guardaba el sonido del dolor, sino el de la esperanza. Y entre las líneas de aquel nuevo capítulo nacía un sentimiento, silencioso, sincero e imposible de ignorar. Las semanas pasaron y algo nuevo empezó a florecer dentro de la mansión. El lugar que antes parecía condenado a la tristeza, ahora respiraba vida en cada rincón. La risa de Bruno resonaba por los pasillos, mezclada con el sonido suave de la voz de María. Alberto, que antes se escondía tras la rigidez y el silencio, empezó a permitirse sentir otra vez. Observaba cada gesto de ella con el niño, la paciencia, la delicadeza, la ternura, y se veía a sí mismo, poco a poco, aprendiendo a ser padre. Era como si el amor de Celeste hubiera encontrado una forma de seguir existiendo, ahora compartido entre los tres. Aún así, dentro de él algo lo consumía: el peso de la culpa. Sabía que necesitaba pedir perdón, de verdad. Una noche lluviosa, después de que Bruno se durmiera, Alberto se quedó en la sala, mirando el retrato de su esposa sobre la chimenea. «Arruiné todo, Celeste», murmuró con la voz entrecortada. «Herirla fue como herirte otra vez». Se pasó la mano por el rostro, exhausto, y entonces notó que María estaba parada en la puerta, observándolo en silencio. Ella sostenía una manta doblada entre los brazos. «Hace frío. Pensé que tal vez quisiera cubrirse», dijo con ese tono dulce de siempre. Él se levantó vacilante. «María, espera. Necesito hablar contigo». Ella se detuvo, con la mirada atenta, y él continuó: «Te debo más que una disculpa. Te debo un perdón que no sé si merezco». María se acercó con esa serenidad que parecía ver más allá del dolor. «Usted no me debe nada, señor Alberto», respondió con calma. «El dolor nos hace decir cosas que no sentimos. Lo entiendo», pero él negó con la cabeza. «No, no lo entiendes. Te humillé. Te acusé de algo terrible. Y lo peor, lo hice cuando tú solo querías ayudar a mi hijo. Te alejé». Y Bruno casi enfermó por completo. La voz le tembló y tuvo que respirar hondo antes de continuar. «Cuando encontré esa carta, entendí lo pequeño que había sido, cómo dejé que el orgullo gobernara mi corazón». María bajó la mirada y un silencio pesado llenó la habitación. El sonido de la lluvia afuera parecía acompasar los latidos de ambos. Ella se sentó en el sofá y lo miró con una ternura que desarmaba cualquier defensa. «Usted estaba perdido. Yo también lo estaría», dijo con un tono casi maternal. «El dolor nos vuelve ciegos. Lo importante es lo que hace ahora». Alberto se arrodilló frente a ella
en un gesto inesperado, y reunió valor. Quiero ser mejor. No por mí, sino por él, por Bruno. Quiero que crezca sabiendo que su padre fue lo bastante hombre como para reconocer cuando se equivocó. Los ojos de María se humedecieron, pero su sonrisa fue suave. ¿Sabe, señor Alberto? La vida me enseñó a no esperar disculpas, pero escuchar la suya me demuestra que el corazón puede sanar, incluso después de haber sido herido. Él bajó la cabeza, y ella, sin pensarlo, extendió la mano y tocó su rostro. Ya está perdonado. Su toque fue sencillo, pero lleno de algo indescriptible, una compasión que parecía venir de un lugar más alto, casi sagrado. Alberto cerró los ojos, sintiendo un alivio que hacía mucho no conocía. Afuera, el viento se calmó, como si el mundo también respirara con ellos. Desde ese día, algo cambió de manera definitiva. Alberto empezó a compartir con María no solo la responsabilidad de cuidar a Bruno, sino también los pequeños rituales de la vida. Se levantaban temprano juntos. Ella preparaba el café y él, torpe pero dispuesto, cortaba el pan. A veces compartían risas discretas, otras veces solo miradas de complicidad. Bruno, cada vez más despierto, gateaba por la cocina y el sonido de sus risas se había convertido en la nueva banda sonora de la casa. Aquel hogar, que había sido destruido por la tragedia, empezaba a reconstruirse con algo más fuerte que el tiempo: amor y perdón. Pero la transformación más profunda ocurría dentro de Alberto. Cada día se despojaba de las armaduras que cargaba, el orgullo, el miedo, la culpa, y se convertía en un hombre más humano. A veces, mientras observaba a María jugar con Bruno, sentía una mezcla de gratitud y admiración imposible de explicar. No era el mismo amor que había sentido por Celeste, pero era algo igualmente verdadero. Era un amor nacido del dolor, de la pérdida y de la esperanza. Un amor silencioso, maduro, que no pedía nada a cambio. Y al comprenderlo, Alberto entendió que el milagro que había salvado a su hijo era el mismo que lo había salvado a él. El cielo estaba nublado, y el viento traía el aroma húmedo de las flores frescas. Era el primer domingo soleado después de muchas semanas de lluvia, y Alberto sabía que aquel día tenía que suceder. Vistió a Bruno con una ropita clara y lo envolvió en una manta azul, la misma que Celeste usaba para abrigarlo cuando era bebé. María lo esperaba afuera, con un ramo de lirios en las manos. Su mirada era serena, pero el corazón le latía con fuerza. Ninguno de los dos necesitó decir nada. Ambos sabían que ese sería un momento de despedida y de renacimiento. El camino hacia el cementerio fue silencioso. Bruno dormía en los brazos de María con el rostro tranquilo. Alberto conducía con las manos firmes en el volante, aunque los ojos llenos de lágrimas delataban la tormenta dentro de él. Cuando llegaron, el viento pareció detenerse para recibirlos. El sonido de los pasos sobre la grava se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. Frente a la lápida sencilla, cubierta de flores marchitas, Alberto sintió que las piernas le fallaban. Se arrodilló, apoyando las manos frías sobre el nombre grabado: Celeste de Albuquerque. Por unos segundos, el mundo pareció desvanecerse. Solo existían él, la tierra fría y la ausencia. «Perdóname, Celeste», comenzó con la voz quebrada. «Casi destruyo todo lo que más amabas, pero ahora lo entiendo. Me dejaste el amor de los tres para que lo cuidara, y fallé, hasta que encontré el camino de regreso». Las lágrimas corrieron sin resistencia. «Gracias por confiar en mí, incluso cuando no lo merecía. Te prometo ante ti y ante Dios que honraré esta segunda oportunidad». Su voz temblaba, pero había firmeza en sus palabras, como si su alma finalmente encontrara descanso. María se acercó despacio, aún con el bebé en brazos. Se arrodilló a su lado y colocó las flores frente a la lápida. «Yo también te debo tanto, amiga mía», susurró con una sonrisa triste.
Gracias por llamarme de vuelta, incluso sin palabras. Cuidaré de Bruno como si fuera mío, pero sin intentar ocupar tu lugar. Solo continuaré el amor que dejaste aquí. El viento sopló suavemente, como una respuesta silenciosa, y un pétalo blanco se desprendió del ramo, posándose entre sus manos. Bruno, en brazos de María, empezó a moverse. Sus ojitos se abrieron lentamente, y un pequeño quejido escapó de sus labios. María lo acunó con ternura, instintivamente. Entonces comenzó a cantar. La misma canción de cuna que alguna vez había resonado en la casa, después en el corazón de Celeste, y ahora en el campo silencioso donde ella descansaba. La voz de María era suave, pero llena de emoción. Cada nota parecía atravesar el tiempo, uniendo lo que la muerte había separado. Alberto levantó la mirada y por primera vez no lloró de dolor, sino de gratitud. Mientras la melodía se mezclaba con el sonido del viento, Bruno sonrió. Una sonrisa pura, luminosa, como si entendiera todo lo que ocurría. María lo apretó contra su pecho, las lágrimas cayendo sobre el rostro del bebé. Alberto extendió la mano y tocó el hombro de ella, en silencio. Los tres permanecieron allí, el padre, la mujer y el niño, unidos por un mismo sentimiento que trasciende las explicaciones, el amor en su forma más simple y eterna. Ninguno dijo una palabra, porque la escena ya lo decía todo. Cuando se levantaron para marcharse, el sol rompió las nubes e iluminó el camino de regreso. La luz dorada bañaba la lápida y sus rostros como una bendición silenciosa. Alberto miró hacia atrás una última vez y susurró: «Ella está en paz, María, y creo que finalmente nosotros también lo estamos». María sonrió, secándose las lágrimas. El bebé, aún en brazos, dormía en una tranquilidad plena, y mientras caminaban de regreso, el sonido distante de la canción de cuna parecía acompañarlos, no como una despedida, sino como una promesa de que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. El coche avanzaba por la carretera iluminada por el atardecer. El cielo, teñido de tonos dorados y anaranjados, parecía reflejar lo que sucedía dentro del vehículo. Calma, paz y un nuevo comienzo. Bruno dormía en el asiento trasero, con el rostro sereno y las pequeñas manos descansando sobre el pecho. Alberto conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, mientras María observaba el paisaje por la ventana, con el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. El silencio ya no era vacío, era plenitud. Después de un largo rato, Alberto habló con un tono bajo y lleno de emoción. «¿Sabes, María? Algunas personas se van de nuestra vida demasiado pronto, pero dejan a las personas correctas para continuar lo que empezaron». Ella giró lentamente el rostro y sus miradas se encontraron. Y a veces la vida nos da una segunda oportunidad para corregir lo que el destino interrumpió, respondió con una sonrisa serena. Esas palabras quedaron flotando en el aire, dulces y verdaderas, como un recordatorio de todo lo que habían vivido y superado juntos. El coche siguió adelante, atravesando la carretera bañada por la luz del sol poniente. Alberto respiró profundamente, sintiendo que el peso de los últimos meses por fin se disipaba. María cerró los ojos por un momento, dejando que el viento suave del atardecer acariciara su rostro. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar aquel instante, el final de un ciclo y el nacimiento de otro. Bruno se movió en el asiento trasero y, aún medio dormido, esbozó una pequeña sonrisa. Alberto lo vio por el retrovisor y sonrió también. «Va a crecer rodeado de amor», dijo en tono de promesa. María asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Eso es todo lo que un niño necesita para ser feliz». Y en ese momento, ambos entendieron que el dolor se había transformado en algo mucho más grande, en amor, en sanación, en propósito. La carretera se extendía frente a ellos, larga y dorada. El pasado quedaba atrás, no como una herida, sino como el recuerdo de lo que fue necesario perder para aprender a empezar de nuevo. El futuro, ahora,
era un campo abierto, no de perfección, sino de esperanza. Y mientras el coche desaparecía entre las luces suaves del final del día, una certeza permanecía. Algunos amores no terminan, solo cambian de forma para seguir vivos en quienes tienen el valor de amar otra vez. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.